Ofrecemos esta Santa Misa por la salud de Jessica Peralta, por la recuperación de Ismael Pintos, por la salud y el trabajo de la familia de María Laura Montes, por la salud de Silvia y Yamila, por los difuntos de las familias Farías Recamán y Estemayer Senclusen, por el eterno descanso del padre Héctor Agustini, Malvina Mariela Ayala y Daniel Farías. Hermanos, reunidos para celebrar la Sagrada Eucaristía, hoy somos llamados a reflexionar sobre la importancia de la oración como el diálogo con Dios que nos permite alimentar nuestra fe. En tiempos de pandemia, nuestra oración será sostén y refugio. Dispongamos nuestros corazones para participar de la Santa Misa. Somos la familia de Jesús, congregada en torno del altar, para celebrar juntos la fiesta del amor que en una cruz liberó a la humanidad. Es la voluntad de Jesucristo, nos reunamos los hermanos a comer juntos el pan. En su amor y fe todos unidos recibamos la palabra que nos dará libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Siempre ofendemos a Dios y necesitamos su perdón. Recordemos ahora nuestras faltas y manifestemos nuestro arrepentimiento. Tú, que nos hablas como un amigo habla con su amigo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que te manifiestas como luz y salvación. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú, que nos invitas a seguirte y a escucharte. Señor,
Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios es un Padre misericordioso que no abandona a su pueblo. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor permanece para siempre. El amor del Señor permanece para siempre. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides lo que hace por ti. El amor del Señor permanece para siempre. El Señor perdona tus pecados, cura todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura, te colma de dicha en tu vida, mantendrá tu juventud para siempre. El amor del Señor permanece para siempre. La docilidad al Espíritu Santo es nuestra fuerza en la adversidad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu, y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dejemos que la palabra de Dios dé fruto bueno en nuestro corazón. Para escuchar el Evangelio nos ponemos de pie y cantamos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él nos respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átanla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vemos en el Evangelio y en la primera lectura que destacan la paciencia de Dios, que teniendo en su mano todo el poder, como para destruir al hombre si así lo quisiera, se muestra tolerante. Es que el hombre es su criatura amada y que la ve débil, pobre, frágil, que peca, lo cual contrasta con nuestra habitual intolerancia, porque nosotros los hombres tampoco nos parecemos a Dios, más allá de que hemos sido creados a imagen y semejanza suya, pero realmente los pensamientos divinos distan de los pensamientos humanos como el cielo de la tierra, ¿no? Nos cuesta parecernos al Señor.
¿Y por qué digo esto? Porque nuestros juicios muchas veces son negativos sobre las personas y nuestra impaciencia que también nos lleva al desaliento, ¿no? Y como hemos escuchado en esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor a lo último la explica como para mostrar lo que Él quería enseñarles a la gente. No nos olvidemos que el evangelista San Mateo se dirige a una comunidad de judíos, una comunidad judeo-cristiana. Entonces, entre todos los evangelistas vamos a ver que Mateo se destaca por usar muchas citas del Antiguo Testamento, ¿no? Y había una cuestión obvia que se daba entre ellos, ¿no? Venían seguramente de algunas castas así religiosas dentro de la religión hebrea, los escribas, los fariseos, que ellos se creían trigo, ¿no? Y veían a todos los demás que no eran como ellos, la cizaña. Por eso se van a escandalizar tanto con Jesús, porque lo ven juntarse con los pecadores, con las prostitutas, los publicanos, los recaudadores de impuestos, los usureros, la gente de mala vida, ¿no? O los pobres, o los enfermos, los leprosos. Es decir, el Señor se juntaba con esa gente que no tenía ni voz ni voto muchas veces para los restantes miembros de la sociedad, ¿no? Entonces ahí nos muestra el evangelista aún más lo que el Señor quiso decir con esta parábola, ¿no? Donde el sembrador es Jesús, donde la buena semilla son sus discípulos, los ciudadanos del reino, dice la palabra. La cizaña son los partidarios del maligno, ¿no? El enemigo que la siembra es el demonio. Vemos que la cosecha se refiere al fin del mundo, que los segadores son los ángeles y por último hay un destino divergente, ¿no es cierto?, entre la cizaña, que son los pecadores, y el trigo, que son los justos. Se habla de un juicio final, donde la cizaña se la atará en manojos y será echada al fuego, y habla, ¿no es cierto?, que el destino de los justos será de felicidad y el destino de los malos será de infelicidad, ¿no? Cuando habla de esa imagen un poco espeluznante, cuando nos dice de horno encendido, de llanto y rechinar de dientes. Incluso Jesús se va a referir al infierno como la gehenna del fuego, ¿no? La gehenna era un lugar en las afueras de Jerusalén, que era como una cava, era un sitio donde se quemaba toda la basura y había siempre olor a azufre, olor a humo, olor pestilencial, siempre había fuego, ¿no? Pero el punto central, ¿no es cierto?, de esta parábola se refiere a la paciencia tolerante de Dios, no tanto a la coexistencia inevitable del trigo y la cizaña, del bien y el mal, del buen sembrador y del maligno, dentro del mundo y dentro de la iglesia, sino que además de resaltar esa suerte final y desigual de buenos y malos, de justos y pecadores al final de los tiempos, el Señor lo que más quiere mostrarnos es la paciencia infinita que Dios tiene, ¿no?, con la humanidad. Nos enseña la tolerancia, ¿no?, especialmente a nosotros los hombres de este siglo XXI, que somos tan intolerantes, ¿no?, tan intransigentes, muchas veces fanatizados en nuestras ideologías, y también nuestro celo excesivo muchas veces en lo que se refiere a lo religioso también, ¿no? Y también nosotros como cristianos juzgamos a la gente, a nuestros pares, y nos parecemos mucho a esos peones del dueño del campo que querían enseguida arrancar la cizaña, ¿no?
Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el dueño del campo le dice, déjenlo crecer juntos hasta la siega, ¿no? ¿Y por qué los deja crecer juntos? Bueno, hay una razón fundamental que no lo dice el Evangelio, pero que lo podemos deducir, y es que la cizaña y el trigo se parecen al principio, ¿no? Recién cuando el trigo larga la espiga, ahí se puede diferenciar, ¿no es cierto?, el trigo de la maleza, ¿no? Pero también es una imagen de que así tiene que ser la vida de este mundo, ¿no? Vemos que nosotros no podemos ser intransigentes, ¿no es cierto?, donde nos parezcamos, porque este relato, ¿no es cierto?, de la parábola de la cizaña y del trigo y de estos servidores del dueño del campo que quieren arrancar enseguida, me trae la imagen de Santiago y Juan, ¿no es cierto? Este pasaje me recuerda a esa escena donde Jesús los bautiza a ellos como Boanerges, ¿no es cierto?, hijo del trueno, hijo del rayo, porque eran bastante temperamentales los muchachos, ¿no? Y ante la negativa en una aldea de samaritanos de recibir a Jesús y a sus discípulos, porque se dirigían a Jerusalén y no se podían ver los samaritanos con los judíos, ellos tributaban culto a Dios en el monte Garizim, los judíos en Jerusalén, y estaba muy mezclada la religión, ¿no es cierto?, de los samaritanos, tenía un poco de la religión hebrea, pero también al paso que vinieron después del exilio de Babilonia a la Tierra Santa, fueron arrastrando todas las malas costumbres, todos los cultos de los dioses paganos y demás cosas, entonces era una mezcolanza tremenda, ¿no? Así que lo veían como herejes, como paganos los judíos, ¿no? Y al no ser aceptado el Señor y sus discípulos, uno de ellos le dice, Señor, ¿no quiere que provoquemos al trueno y al rayo para que lo fulminen? Y Jesús se enoja mucho, los mira, seguramente una mirada que se sienten ellos mismos fulminados, ¿no es cierto?, porque no era lo que Jesús estaba enseñando. Y le dice, miren, el espíritu que los anima no es el de Dios, ¿ven? Ustedes no saben qué espíritu tienen. Además, el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos, ¿no? Y la lección que nos deja justamente este Evangelio de hoy es la de la comprensión y de la tolerancia, ¿no es cierto? Y que es algo que no solo obedece a las personas que a lo mejor tienen un rol en la sociedad importante, que lo gobiernan, o algún cargo específico, ¿no es cierto?, un rol donde, claro, permanentemente se están haciendo juicios de valor, ¿no es cierto?, esto sí, aquello no, y lo mismo con las personas, ¿eh? Hoy día muchas veces no hay una valoración de las personas, ¿eh? A veces en los trabajos, en algunas empresas, las personas antes eran un número, ahora son un gasto para muchos, ¿no? No se ve el trabajo de las personas en un determinado ámbito como algo muy bueno, ¿no es cierto?, que gracias a la labor, al cansancio, muchas veces el estrés que supone el trabajo hoy día, que es tan exigente, porque va muchas veces más de las horas que exige la ley del contrato de trabajo, no se lo ve desde una faz humana al empleado, sino muchas veces como un gasto, ¿no? Entonces, si me servís, sos útil; si no me servís, me importa muy poco de tu vida o de tus cosas, ¿no? Entonces, sí mismo desalentador ante la dura realidad de un mundo secularizado, ¿no? Esta palabra secularismo, que significa una vida sin trascendencia, ¿no? Donde el hombre le importa muy poco lo trascendente. Es como que el hombre se ha constituido en Dios. Lo que muchas veces decimos, yo mando, yo prohíbo, yo permito, yo hago de mi vida lo que se me antoja, ¿no? Y bueno, todas estas cosas, ¿no es cierto?, pueden llegar a llevarnos al desaliento.
el mundo está perdido, mirá cómo estamos viviendo, la gente está con la cabeza en otro lado, mirá lo que propician este grupo de personas, mirá tal cosa, mirá tal otra. Y yo creo que el Señor a través de este Evangelio nos quiere mostrar que tenemos que vivir el mientras tanto hasta que llegue el momento culminante bajo la guía y el dinamismo del Espíritu Santo, que es lo que San Pablo nos dice en la segunda lectura, ¿no? Debemos aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance, escritos, alocuciones, charlas de formación, catequesis, medios de comunicación social, las redes sociales, la literatura, el arte, la música, todo tiene que ser usado para el bien de las almas, ¿no? Nosotros no podemos dejar de predicar y de anunciar el Evangelio, pero también sin buscar protagonismo, con un perfil bajo, sin querer atropellar a nadie, sin esperar ni exigir resultados, porque el Señor no quiere triunfalismo, no quiere vanagloria, no quiere aplauso, quiere frutos, quiere fecundidad, y también sin ir a métodos de choque. No nos tienen que conocer a los cristianos por ser violentos o fanatizados o muchas veces incursionar en la misma conducta de aquellos que viven sin fe. A la hora de predicar el Evangelio en un mundo muy difícil, ¿no? Pero que ni hubo época más difícil que esta, ni esta época estamos hechos los seres humanos unos demonios. No. El mal siempre existió, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Tal vez hoy contamos que se conoce mucho más la maldad que en otros tiempos, o nos llega la información al instante, al toque, ¿no? Pero no quiere decir de que este mundo esté perdido, sino todo lo contrario, ¿no? Con el Señor lo podemos todo y por eso tenemos que rezar unos por otros para la apertura de nuestro corazón a la trascendencia, a la gracia de Dios, y para que sea también este tiempo de crisis religiosa o en la fe de muchísimas personas, nosotros los cristianos podamos encarnar mejor el Evangelio de Jesús, vivir mejor la palabra, no caer en el cumplimiento, cumplo por un lado y miento por el otro, sino esa coherencia de vida, esa coherencia entre la fe y la vida, ¿no es cierto? Que es un signo de credibilidad del Evangelio muy grande para el hombre hoy tan descreído de todo. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie, decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, decide venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común de los fieles. A cada intención respondemos: Señor, escúchanos. Por la Iglesia y sus pastores, para que sepan acompañar y consolar a todos los hombres, oremos. Señor, escúchanos. Por los pueblos de América Latina y por nuestra patria, para que puedan superar la adversidad con fe y con justicia, oremos. Señor, escúchanos. Por los enfermos y los que sufren, para que Dios les conceda la gracia de la salud y la paz, oremos. Señor, escúchanos. Por nuestros amigos, para que sepamos brindarles nuestro cariño sincero, agradecido y respetuoso, oremos. Señor, escúchanos. Por todos nosotros,
para que en este año mariano pongamos nuestra vida bajo la protección de la Virgen Madre. Oremos. Señor, escúchanos. Por nuestros seres queridos que han muerto, para que descansen en paz, oremos. Señor, escúchanos. Padre querido, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, que es Dios y que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oración de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos a la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sergio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales, concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo,
para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos muy queridos, hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.